Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy voy a hacer la sustentación del escenario propuesto para la actividad de diplomado Cisco CSNP. En este caso voy a hacer la sustentación, la configuración del escenario número 1. Como tal, esta es eh, el escenario que se propuso para el primer punto, en el cual es la configuración de varios routers por medio de interfaces con servidores de OCPF y de EIGRP en diferentes tipos de áreas. Entonces, como tal, esta es la primera gráfica y realización de la red. Entonces acá tenemos a un router R1 con la interfaz serial 00. De acuerdo, tenemos aquí el router número 2 con configuración de interfaces serial 00 también en el puerto interfaz 00 y con la conexión de dirección IP de 10.113.12.0 slash 24, es decir, como una máscara de subred. Para el R2 tenemos la configuración de la interfaz o el puerto serial 10 y de ahí conectamos al router 3 el puerto serial 00 también con dirección IP de 10.113.13.0. Para la conexión con el otro servidor de EIGRP, el router 3 al router 4, tenemos el puerto serial de interfaz serial 10 y el puerto serial 00 del router 4. Para la conexión de R4 tenemos el puerto serial 10 y el puerto serial 00 con R5. Acá ya cambia nuestra dirección IP. La dirección IP queda 172.19.45.0. Bueno, acá ya en el editor de simulación tenemos nuestras máscaras, nuestras IPs acá, ¿sí? Y acá también tenemos nuestra dirección P de acuerdo a la conexión entre routers y las interfaces. Entonces, como podemos ver acá en este router tenemos nuestras configuraciones de seriales de los puertos que hemos dicho anteriormente, la configuración de los en los puertos o interfaces seriales que estamos utilizando. Por ejemplo, sería el puerto serial 00 con una IP de 10.113.12.1 que iría al router 1 y el puerto serial 01 con una dirección IP de 10.113.13.1, la cual sería esta de acá, que va al router número 3. De igual manera, el router número 3, tenemos las configuraciones con los puertos seriales arriba configurados con las IPs. Al router 2, como ya lo dijimos, 10.113.13.2 y al router 4 con la dirección IP 172.19.34.1. De igual manera, para el router 4 tenemos los puertos y las configuraciones realizadas 172.19.34.2 y para el otro router, el router número 5, el puerto serial 01 172.19.34.2
192.45.1. Entonces esa es la configuración inicial de nuestro router. De igual manera iniciamos con la asignación de los nombres a cada uno de los puertos de los routers, es decir, la designación de los routers como R1, R2, R3, R4, R5. Iniciando la configuración, entonces colocamos nuestro comando de enable para ingresar a un modo privilegiado. Después iniciamos la configuración del terminal o la configuración del router que vamos a manejar. Para la configuración y asignación del nombre, entonces colocamos nuestro comando hostname R1 de acuerdo a cada uno de los routers R2, R3, R4 se asignará el nombre. La traducción de los nombres y de las IP, de las direcciones IP, entonces a través del comando no IP domain lookup activamos la traducción de las IPs que vamos a asignar cada uno de nuestros routers. Luego hacemos una sincronización de estos comandos a través del comando login synchronous, que nos permite estar sincronizados de las direcciones IP que asignamos a cada uno de los routers y los puertos seriales por los cuales van a transmitir o permitir que la información llegue a cada una de las interfaces de los routers conectados. También asignamos las direcciones IP a cada uno de nuestros routers de acuerdo a las interfaces seriales. Por ejemplo, acá la interfaz serial 000 y agregamos nuestra máscara de subred a cada uno de los routers que configuramos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar el pantallazo de nuestra configuración del router número 1, donde asignamos el nombre de nuestra red, asignamos el comando no IP domain lookup para que nuestros comandos o diferentes tipos de configuraciones que hagamos estén de acuerdo a nuestro router, o sea, que sea manejado e interpretado de una manera correcta por nuestro router. Para la interfaz serial 00 en el puerto del R1 del router 1, entonces asignamos nuestra configuración IP y su máscara de subred. De igual manera hacemos la configuración para el router 2, la misma configuración, la configuración inicial, implementando las direcciones IP que debemos cada uno de los routers y levantando estos routers para que la comunicación sea eficiente. De igual manera, para el router número 2 hacemos la configuración para el router número 3, para el router número 4 y 5. Tenemos 5 routers. ¿Sí? En todos tiene asignado su puerto serial, la dirección IP de acuerdo a la dirección o al escenario planteado desde el principio. Acá asignamos la configuración de direccionamiento, es decir, colocar el direccionamiento IP al router 4 y de igual manera al router 5, que es las direcciones IP por las que nos permite ingresar
la configuración de en cada uno de los routers, que a través del comando ping nos deje hacer una buena comunicación entre routers. Después hacemos la configuración del protocolo de enrutamiento de voz entre los routers el 1, el 2 y el 3, ¿sí? De igual manera ingresamos al router a nuestro modo privilegiado, hacemos la configuración de la terminal, es decir, a donde estamos trabajando haciendo la configuración, y iniciamos a hacer la configuración del router. En este caso hacemos la configuración del router bajo servidor OSPF1, ¿sí? En cada uno de estos routers vamos a dejar una red interna, ¿sí? Y la asignamos a un área destinada, en este caso al área 0. Para el router 1 tenemos la dirección IP 10.113.12.0 con una máscara de subred 0.0.0.255 y lo asignamos al área 0, que es la configuración que nos pide de la manera inicial para esta configuración. Entonces acá en el pantallazo, como les muestro, hacemos nuestra configuración de los comandos routeros SPF1 y asignamos la red dentro del router con la dirección IP 10.113.12.0 con una máscara de subred 0.0.0.255. De igual manera en R2 también tenemos la configuración del router con servidores OSPF1 y tenemos ya dos redes, porque en este caso el router 2 ya va conectado al R1 y al R2, serían ya dos redes que nos permiten que del R2 salga una conexión a R1 y una conexión a R3. Es por ello entonces que colocamos ya dos nuevas subredes dentro del router con direcciones IP diferentes, la misma máscara subred y dentro de la misma área. Para el router, como les mostraba, entonces acá en el router vemos la configuración de cada uno de los parámetros que dije anteriormente. Para la configuración del servidor OSPF1 de acuerdo a R1 y a R3. De igual manera en R3 creamos ya la configuración de nueva red del servidor OSPF1, ¿sí? En el cual ya tiene la dirección o la conexión al router 2 de 10.113.13.0 con máscara de subred 0.0.0.255 en el área 0. En el router 3, como ya tenemos la conexión a una nueva red, hacemos la configuración de en el área 10 para servidor EIGRP con una dirección de red creada en el router 172.19.34. es decir que en R3 vamos a compartir con subredes la comunicación entre R2 y R4. En R4 ya usamos otro tipo de servidor con área 10. Entonces por ello creamos ya la otra nueva red y la asignamos al área 10. Como vemos acá, este es el pantallazo del protocolo OSPF en R3 y el protocolo EIGRP 10
en el router 3 para la comunicación con R4. Acá nos pide crear 4 nuevas interfaces de loopback en R1 utilizando la asignación de direcciones IP 10.1.0.0/22. Estas direcciones de red las vamos a configurar en el área 5. Entonces, para ello, de igual manera, creamos, bueno, ya nuestro equipo ya, de acuerdo a la configuración que tengamos, él ya nos va a permitir configurando, si no ingresamos los comandos de enable y configuración del terminal donde vamos a trabajar las asignaciones. Entonces aquí asignamos en R1 a través de las direcciones IPs. En este caso manejé 10.1.3.2, 10.1.4.2, 10.1.5.2 y 10.1.6.2 para la asignación de interfaces loopback en R1, donde involucramos el protocolo OSP en un área 5. Entonces ya asignamos las direcciones IP y nuestras máscaras de subred. En este caso nos quedaría 2.55.255.255.0, como lo vemos acá en esta imagen, que es nuestra última cuarta creación de interfaz loopback en R1. ¿Sí? Acá creamos la loopback 2, loopback 3 y loopback 4, que ya ahorita les voy a mostrar en el router la creación. Entonces, como podemos ver, aquí observamos la loopback 0, la 1, la 2 y la 3 con direcciones IP 10.1.3.2, 10.1.4.2, 10.1.5.2 y 10.1.6.2, la creación de nuestras redes de servidor o protocolo OSPF1. Ya creadas nuestras redes en R1, acá les muestro la configuración de los comandos que se fueron creando y las áreas de las redes las cuales se crearon en cada uno de los routers. La configuración de creación de interfaces loopback en el router 5, pero esta ya con direccionamiento de protocolo IGRP. Entonces ahí creamos nuestras 4 interfaces loopback de 0 a 3, cada una configuradas en el área número 15 y con más máscaras de subred. Entonces ya les voy a mostrar en R5 las interfaces loopback creadas. Entonces tenemos loopback 0, loopback 1, loopback 2 y loopback 3. En este caso las direcciones IP creadas fueron 172.5.10.1, 172.5.20.1, 172.5.30.1 y 172.5.40.1, que fueron los puertos o interfaces loopback creadas dentro del router con protocolo IGRP. Luego, a través del comando show iproute para verificar las interfaces loopback en R3, creamos, mediante este comando podemos verificar todas las direcciones IPs y puertos seriales a los que estamos conectados. Entonces aquí, como vemos, las direcciones IP y nos muestra las interfaces seriales a las que se encuentra conectado este router número 3. Luego nos pedía configurar routers para redistribuir rutas EIGRP en
OSP usando el costo 5000 y luego redistribuye las rutas OSPF y EIGRIP usando un ancho de banda T1 y 20.000 en 20.000 microsegundos de retardo. Entonces para ello utilizamos la configuración redistribuyendo el protocolo OSPF1 con los parámetros dados, en este caso 5000 y 20.000, ¿sí? en el router número 3, redistribuyendo y aplicando los microsegundos de retardo en la configuración de este router. Verifiquen R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo persisten en su tabla de enrutamiento mediante el comando show IP route. Mediante este comando nos permite ver toda la configuración que se realizó de acuerdo a los routers, es decir, nos muestra las direcciones IP y las interfaces que se tomaron para el desarrollo de las mismas. Entonces acá, como vemos, nos está mostrando las direcciones IP dadas y las direcciones de acuerdo a las interfaces creadas, las direcciones IP de cada uno de los puertos interfaces LoopBack entre R3 y R1 y R5, perdón. Entonces, como tal, esta es la configuración del escenario número 1. Entonces acá, como vemos, ya nos muestra todas las seriales, interfaces, direcciones IP utilizadas, ¿sí? de toda nuestra creación de la red. Ya para la simulación de nuestro escenario, procedemos a el envío de paquetes entre las diferentes configuraciones creadas. Entonces ya hacemos la simulación. La simulación de nuestro de nuestra red con cada una de los paquetes que se envían entre los routers. Bueno, tutor y compañeros, esta fue mi sustentación acerca del escenario planteado para el diplomado de profundización Cisco CCNP. Muchas gracias.